Muy buenas, mi nombre es Jorge Luis Niebles Molina y voy a realizar el conversatorio sobre la protección de los datos. Esto para poder aprobar la especialización tecnológica en gestión y seguridad de base de datos ofertada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Vamos a hablar sobre los mecanismos de protección de los datos, el uso de contraseña segura y la encriptación. Uso de contraseñas seguras. Al pensar en mecanismos que contribuyen a la seguridad de los datos, es muy importante utilizar contraseñas robustas, capaces de resistir ataques informáticos. Un software para descubrir contraseña de forma automatizada es capaz de probar millones de combinaciones en un minuto, por lo que no debemos subestimar la función que juega una buena contraseña para proteger nuestros datos. La encriptación. La encriptación es el proceso que permite convertir datos a una forma o código no reconocible o legible. El uso de la encriptación permite proteger datos que son importantes o sensibles, previniendo que otros tengan acceso a ellos. Para esto se hace así. Luego de ser encriptado, se debe utilizar una contraseña para tener acceso a los datos en su forma original. Vamos a mirar otras medidas a nivel físico. Otro mecanismo de defensa ante ataques que debe considerarse es el uso y actualización constante de antivirus en todas las estaciones desde las cuales se esté realizando el trabajo de investigación. Este tipo de medidas es especialmente importante cuando se trabaja con datos sensibles o confidenciales. En estos casos, es ideal que el almacenamiento se haga en dispositivos no conectados a red y, en caso de ser imposible, encriptar todos los datos almacenados, especialmente aquellos que serán transmitidos. Otra medida de seguridad que podemos encontrar no depende solo de la protección ante ataques informáticos. La seguridad física es igualmente importante y pasa por medidas tales como almacenar los datos en dispositivos que se encuentren en espacios bien protegidos, lo que podría evitar el robo y el daño de la información. En estos casos el mantenimiento de respaldo actualizados es también de vital importancia. Vamos a ver entonces qué es un análisis de riesgo. El análisis de riesgo es crucial para desarrollar y operación de una base de datos. En esta fase, la organización debe construir lo que será su modelo de seguridad, una representación de todos sus activos y las dependencias que estos presentan frente a otros elementos que son necesarios para su funcionamiento, tales como lo son edificios, suministros, sistemas informáticos, etc. Y debemos de mirar cuál es su mapa de amenazas, una hipótesis de todo aquello que pudiera ocurrir y que tuviera un impacto para la organización. ¿Para qué usamos nosotros entonces el análisis de riesgo? Este análisis de riesgo está basado en identificar los activos para proteger o evaluar. La evaluación de riesgo involucra comparar el nivel de riesgo detectado durante el proceso de análisis con criterios de riesgos establecidos previamente. Los resultados del análisis van a permitir aplicar alguno de los métodos para el tratamiento de los riesgos, que involucra identificar el conjunto de las opciones que existen para tratar tales riesgos y luego preparar planes para este tratamiento y ejecutarlos. ¿Saben entonces ustedes qué es una política de seguridad o en qué consiste o qué hace? La política de seguridad lo que busca es establecer las medidas organizacionales, técnicas, físicas y legales necesarias para proteger los activos de la información contra acceso no autorizado, divulgación, duplicación, interrupción de sistemas, modificación, destrucción, pérdida, robo o mal uso que se pueda producir en forma intencional o accidental. El alcance que puede tener esta política de seguridad cubre todos los aspectos administrativos y de control,
que deben ser cumplidos por los directivos, funcionarios y terceros que laboren en nuestra empresa, para conseguir un adecuado nivel de protección de las características de seguridad y la calidad de la información relacionada. Vamos a mirar algunos conceptos de esta política de seguridad. Activo de información: cualquier componente humano, tecnológico, software o de infraestructura que soporta uno o más procesos del negocio y en consecuencia debe ser protegido. Acuerdo de confidencialidad. Acuerdo de confidencialidad. Es un documento en los que los funcionarios de la empresa o los previstos por terceras partes manifiestan su voluntad de mantener la confidencialidad de la información, comprometiéndose a no divulgar, usar o explotar la información confidencial a la que tengan acceso. Es virtud de la labor que desarrollan dentro de la misma. Sistema de información. Sistema de información. Conjunto independiente de recursos de información organizados para la recopilación, procesamiento, mantenimiento, transmisión y difusión de la información según determinados procedimientos, tanto automatizados como manuales. Vamos a hablar ahora sobre control. Es toda actividad o proceso encaminado a mitigar o evitar un riesgo. Incluye políticas, procedimientos, guías, estructuras organizacionales y buenas prácticas que pueden ser de carácter administrativo, tecnológico, físico o legal. Miremos ahora centro de cómputo. El centro de cómputo es una zona específica para el almacenamiento de múltiples computadores para un fin específico, los cuales se encuentran conectados entre sí a través de una red de datos. El centro de cómputo debe cumplir ciertos estándares con el fin de garantizar los controles de acceso físico, los materiales de paredes, pisos, techos, suministro de alimentación eléctrica y las condiciones medioambientales adecuadas. Centro de cableado. Centro de cableado. Aquí tenemos un pequeño error que nos aparece centro de cómputo, pero aquí es centro de cableado. Son habitaciones donde se deberán instalar los dispositivos de comunicación y la mayoría de los cables. Al igual que los centros de cómputo, los centros de cableado deben cumplir con requisitos de acceso físico, materiales de paredes, pisos, techos, suministro de alimentación eléctrica y condiciones de temperatura y humedad. Hablamos ahora sobre la tecnología de la información. Se refiere al hardware y software operados por el organismo o por un tercero que procesa información en su nombre para llevar a cabo una función propia de la organización, sin tener en cuenta la tecnología utilizada, ya se trate de computación de datos, telecomunicaciones u otro tipo. Cifrado. Es la transformación de los datos mediante el uso de la criptografía para producir datos cifrados y así asegurar su confidencialidad. Hablamos ahora sobre los comités de seguridad de la información. Es un cuerpo integrado por representantes de todas las áreas sustantivas del organismo, destinado a garantizar el apoyo manifiesto de las autoridades a las iniciativas de seguridad. Hablamos ahora sobre responsable de seguridad informática. Es la persona que cumple la función de supervisar el cumplimiento de la política y de asesorar en materia de seguridad de la información a los integrantes del organismo que así lo requieren. Autenticidad. Autenticidad. Vamos a hablar ahora de la autenticidad. Busca asegurar la validez de la información en tiempo, forma y distribución. Asimismo, se garantiza el origen de la información, validando el emisor para evitar suplantación de identidades. Y ahora, auditabilidad. Define que todos los eventos de un sistema deben poder ser registrados
para luego hacer un control posteriormente. Espero les haya gustado mi presentación. Muchísimas gracias y que tengan una excelente o muy buena mañana, muy buena tarde, muy buena noche. Muchísimas gracias.